Muy buenas noches, profesor. Hoy vamos a hablar acerca de las ventajas comparativas y competitivas en la productividad del trabajo de los países. Este trabajo es presentado por Lady Carolina Cruz Cruz y quien les habla, Laura Alexandra Delgado González. Como primer lugar, tenemos el modelo ricardiano, fundado por David Ricardo, economista británico, opositor del proteccionismo y quien abogaba por el comercio internacional. Este modelo busca explicar la ventaja comparativa en el comercio internacional, obteniendo mayor beneficio al hacer aquello en el que se tiene mayor desempeño. La ventaja comparativa es la capacidad de producir un bien o servicio utilizando menos recursos. Los países deben usar talentos y aptitudes para fabricar los bienes y servicios, generando superioridad frente a otros. Un país posee ventajas comparativas cuando se analiza que los costes de producir un bien o servicio son menores que producir otro. Aquí deben tener en cuenta los costes de inversión y los costes de mano de obra. Dentro de sus características están que se enfoca su importancia en la capacidad de una persona, entidad o país para crear un producto usando menos recursos que otros. Además, que pone como prioridad aquellos aspectos en los que una persona, entidad es mejor o más eficiente. También es importante que la relevancia la determina la eficiencia de la producción en general. Por ello, cuando un producto o servicio pierde la calidad, pasa como tal a un segundo plano. Este modelo postula que cada empresa, persona o país puede alcanzar la ventaja comparativa de un producto y que la selección de los productos se decide según los recursos disponibles y teniendo siempre en cuenta la finalidad de exportar. La ventaja competitiva. Su fundador, Michael Eugene Porter, economista considerado el padre de la estrategia corporativa, además autor de la obra Ventaja competitiva. La competitividad se basa en la capacidad que tiene una compañía para hacer las cosas de mejor forma, aprovechando la tecnología, la innovación, la implementación de procedimientos y proyectos que permitan generar una mayor productividad. Dentro de sus características está que se tienen en cuenta los aspectos que sobresalen de una compañía con respecto a la competencia. Tiene como importancia cómo se vende y no cuánto se vende. Además que el valor representa cuánto están dispuestos a pagar los compradores con respecto a los beneficios obtenidos y que la información debe utilizarse como un recurso para conocer las ventajas en el mercado. Las ventajas competitivas tienen cuatro elementos importantes: el precio, la calidad y la experiencia. Dentro del precio se busca la disminución de este, pero sin afectar la calidad. Dentro de la calidad, que se basa en los detalles, buscando posicionarse en los mercados. La experiencia es cómo atiendes el cliente, la personalización y el servicio. El cliente busca encontrar algo que lo hace diferente. Dentro de los tipos de las ventajas competitivas está la ventaja comparativa, que ofrece un bien o servicio mejor que el de la competencia. La ventaja diferencial, que centra sus características destacándose frente a la competencia. Y la ventaja competitiva sostenible, tiene una cualidad de sostenibilidad en un tiempo de largo plazo. Asimismo, vemos la diferencia, entonces vemos la diferencia de la comparativa que se basa en los costos bajos y la competitiva que se basa en la eficiencia del desempeño superior. Aquí tiene que ver mucho la mano de obra. Cuando la mano de obra es barata, no es calificada y por lo general las empresas se basan en su bajo costo de producción. Cuando es calificada, tiene un costo más alto y tiene valor agregado más eficiente y la empresa no se basa en el costo, sino en la ganancia que puede tener con la persona calificada en su empresa. La productividad del trabajo de los países, entonces, para la productividad de trabajo debemos tener claro que los países se comercializan por ser diferentes. También producen lo mejor que saben hacer. Al especializarse en un solo producto o servicio, pueden tener una escala alta de producción de varios productos. Producen bienes a costo relativo más bajo respecto al resto de países. También, para el beneficio de los dos, la clásica división del trabajo, que depende
de las diferencias entre el capital, los trabajadores, los recursos naturales y otros. Algunos ejemplos, entonces vemos la teoría de Oli, donde se enfocó en la ventaja que tienen los países por tener fuerte posición en algunos de los factores de producción, materias primas, capital o fuerza labor. Una ventaja la vemos en Oriente Medio, que es el petróleo, y en China en la fuerza laboral relativamente barata. En los países latinoamericanos como Chile, México, Brasil y Argentina, vemos los avances tecnológicos que le han permitido tener menor costos en los proyectos de energía como renovables, sobre todo en la parte solar y eólica. Para determinar el precio relativo de luego del comercio, es necesario tener en cuenta la oferta y la demanda, porque allí es donde se considera la ventaja comparativa que se debe analizar en estas mismas. Y es fundamental tener en cuenta las relaciones entre los mercados. A su vez, el costo de oportunidad se basa en pensar que cada país se debe especializar en la producción de aquel bien en el que posea la ventaja comparativa. Nuestro país, en el ejemplo que teníamos o que vemos en la unidad, es que únicamente producirá queso y el país extranjero únicamente producirá el vino. Las ganancias del comercio se obtiene, vemos que los países obtienen un beneficio mutuo, ya que el comercio vendría a convertirse en una manera alternativa e indirecta para producir diversidad de bienes de manera mucho más rápida y eficiente. La productividad y la competitividad también es muy importante. Como lo afirma Ricardiano, lo que hace viable y beneficioso al comercio internacional es la ventaja comparativa y no la ventaja absoluta. Lo que podemos deducir que se logra gracias a la mayor productividad de industria comercial nacional en comparación con la extranjera, pero también tiene que ver la tasa salarial de un país respecto al otro. Cuando vemos los salarios relativos, aunque un país sea más productivo que los demás, deba competir con industrias extranjeras, se basa en una competitividad a una menor tasa salarial. Eso significa que no puede obtener beneficios del comercio. Los salarios relativos, entonces significa que el país productor de queso, pues tendrá su beneficio a diferencia del país que obtuvo, que hace el vino. En este caso, vemos que los países desarrollados tienen sus salarios mucho más altos que los países que están en desarrollo está dada la especialización de cada país según sus trabajadores y según la producción de cada uno de los países. Lo verdaderamente relevante es que para el país es menos costo especializarse en la producción de ciertos bienes y luego intercambiarlos por otros porque intenta producir de todo de manera menos eficiente. Entonces es mejor especializarse en lo que saben. En cuanto a la explotación de salario, entonces aquí la clave y lo más importante es que cada país tiene su salario según la producción que tiene y esto hace diferencia entre el país nuestro y el país extranjero. Entonces es relativamente diferente. Aquí también vemos nuestras citas bibliográficas. Muy interesante este tema. Muchas gracias. Muchas gracias.